El sobre Manila estaba como una bomba de tiempo en el mostrador de mi cocina. Mi nombre estaba garabateado en él con una letra desconocida. Lo miré fijamente. El café de la mañana se estaba enfriando en mis manos. ¿No lo vas a abrir? La voz de mi esposo Eric me sacó de mis días. Negué con la cabeza, no sé qué es, podría ser una de esas cartas en cadena o algo así. Eric puso los ojos en blanco y abrió el sobre con la llave de su auto antes de que pudiera protestar, sacó una sola hoja de papel y la escaneó. Pasando del escepticismo al shock, cariño, necesitas leer esto. Su voz apenas era más que un susurro. El papel tembló en mis manos mientras leía el mensaje anónimo escrito. Señorita Lyle Porter, tu vida no es lo que crees que es la cómoda existencia que tienes. Lo que hemos construido se basó en mentiras tejidas por aquellos a quienes amabas y en quienes más confiabas. Si deseas descubrir la verdad, debes profundizar en el pasado de tu madre. Mary Ann. Su muerte prematura no fue un accidente. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Mamá no podía haberse ido. Habíamos estado separados durante varios años, pero siempre esperé que ella volviera a acercarse para explicarme por qué cortó todo contacto después de que la carta se me escapó de las manos y cayó al suelo. Mis rodillas se doblaron y me desplomé en una silla de la cocina. Lila Eric estaba agachado ante mí agarrando mis hombros. ¿Qué es esto sobre quién envió esa carta? Contuve mis lágrimas luchando por encontrar las palabras. Mi mamá, ella está muerta y este psicópata dice que no fue un accidente. Los ojos de Eric se abrieron con alarma. Los dos sabía que mi relación tensa con mi madre era un tema delicado que evité a toda costa. ¿Estás seguro de que es legítimo?, preguntó suavemente. Tal vez es solo alguien jugando contigo. Negué con la cabeza con vehemencia. No. Tiene que ser real. Puedo sentir que mi madre ya tuvo suficientes esqueletos en su armario para hacer una carta como esta alarmantemente plausible. Eric apretó mi mano. Está bien, no saquemos conclusiones precipitadas todavía, llegaremos al fondo de esto. El resto del día pasó en un borrón. Llamé a la policía del condado de Monmouth repetidamente hasta que un operador molesto finalmente confirmó que mi madre había muerto 2 semanas antes en un incendio en la casa. La forma directa en que transmitió la información por teléfono hizo que fuera mucho más desgarrador. Cuando anocheció, me sentí entumecido y vacío, como si alguien hubiera tallado un pedazo de mi alma dejando una herida abierta en carne viva. Para procesar su lástima, mi mente se aceleró con recuerdos fragmentados de mamá, los raros fines de semana que le permitieron llevarme a la costa después de su amargo divorcio de mi padre, sus sonrisas forzadas mientras me presentaba a su nuevo esposo, Patrick, en nuestro deteriorado complejo de apartamentos, de Stream. De decepciones y promesas incumplidas que finalmente me hicieron dejar de extender la mano. Las lágrimas ardieron en mis ojos nuevamente mientras un pensamiento persistente resonaba en mi mente. Nunca conocí realmente a mi propia madre y ahora, gracias a esta cruel carta anónima, me di cuenta de que tal vez había perdido mi única oportunidad para descubrir sus secretos enterrados. No podía aceptar que si esta carta decía la verdad, la muerte de mamá no fue el final, fue solo el comienzo de cómo encontrar las respuestas que ella nunca me dio. Apuré mi copa de vino y encontré la mirada preocupada de Eric con Newfound. A la mañana siguiente llamé en SIIC a la secundaria Milburn y conseguí un maestro sustituto para cubrir mis clases de inglés. Esta búsqueda de la verdad sobre la vida y la muerte de mi madre tuvo prioridad, sobre todo después de beber 3 tazas de café solo fuerte. Estaba lleno de energía ansiosa. Saqué la caja andrajosa de las pertenencias de mamá del armario del pasillo donde había estado acumulando polvo durante años. El cartón desgastado se derrumbó cuando arranqué el sello de la cinta de embalaje, derramando su contenido por el piso de la sala en un revoltijo. Rebuscando entre los artículos dispersos, un diario encuadernado en cuero me llamó la atención, descolorido y deformado por el daño del agua que, sin embargo, parecía llamar. Para mí, con un sentido de importancia, este tenía que ser el diario secreto mencionado en la carta. En la guardería, reflexiones sobre sus últimos proyectos de manualidades, comentarios dispersos sobre la pérdida de su bebé. Avanzando el tono se volvió más oscuro y más urgente. 19 de agosto. El estado de ánimo de Patrick ha cambiado nuevamente. Llegó tarde a casa de otro viaje de negocios y comenzó a enfurecerse por problemas de dinero. Afirma que estaba tratando de ponerse al día con su última inversión,
pero ambos sabemos que sus riesgosos negocios están encubriendo algo más nefasto. Individual, cada página reveló acusaciones más inquietantes: infidelidad, lavado de dinero ilegal, abuso físico y amenazas implícitas. Si mamá alguna vez hablaba. Cuando Eric llegó a casa de su trabajo esa noche, me senté entre los restos dispersos de las pertenencias de mamá, un diario en la mano y mi cara llena de lágrimas. Me abrazó con fuerza. ¿Qué está pasando? Por favor, háblame. Le entregué el diario sin decir una palabra. Terminando la última entrada: sabía que tu padrastro era turbio, pero nada como esto. Tenemos que ir a la policía, dije con una determinación feroz. Los secretos en ese diario demostraron que la muerte de mamá no fue un accidente. Patrick tuvo que pagar por sus pecados. Eric sacudió la cabeza sombríamente. No hay pruebas contundentes, solo que tu mamá está escribiendo. La policía no se tomará eso lo suficientemente en serio como para seguir a Patrick. Mis hombros se hundieron en la derrota. Él tenía razón, por supuesto, necesitábamos pruebas más concretas y luego las encontramos, dije. Contratamos a un investigador privado o algo así. No me importa si tengo que gastar cada centavo de mis ahorros para exponer a Patrick, él no se saldrá con la suya. Eric abrió la boca para protestar, pero lo interrumpí con una mirada severa cuando vio el intenso fuego ardiendo detrás de mis ojos. Él simplemente asintió con resignación. Esa noche. Agitación. Completé su formulario de contacto en línea con dedos temblorosos. Necesito contratar sus servicios de inmediato. Sospecho de juego sucio con respecto a un reciente incendio en una casa y la muerte de un miembro de la familia. Dispuesto a pagar mucho dinero por un investigador calificado. La vida depende de exponer la verdad. Por favor, comuníquese lo antes posible. Después de hacer clic en enviar, una ominosa sensación de finalidad se apoderó de mí. No había vuelta atrás ahora que estaba forjando un camino hacia la justicia para mamá o la venganza absoluta contra el hombre que destruyó su vida. Solo surgiría uno de dos resultados: o expondría las viles transgresiones de Patrick y llevarlo a responder por sus crímenes imperdonables, o lograría enterrar toda la verdad junto con el cadáver maltratado de mi madre. Esto último era inaceptable. Tirar más de la colcha sobre mis hombros. Apreté la mandíbula y me dispuse a pasar una noche de insomnio. Se acercaba la guerra. Este deteriorado bungalow había sido la dirección indicada por Ray Porter en el hallazgos preliminares del investigador privado. Mi padre, un hombre que intencionalmente había eliminado de mi vida hace casi 2 décadas. Agarré el volante. Mi blanqueamiento de nudillos. ¿Podría realmente seguir adelante con esto? Sacar a la luz viejas heridas familiares y de alguna manera convencer a papá para que divulgue lo que sabía. Antes de que pudiera pensar demasiado en la muerte de mamá, apagué el motor y caminé por el camino de entrada agrietado, cada paso impulsado por una determinación ardiente. Tenía que seguir adelante con esto por el bien de mamá. Una mujer pequeña con rizos canosos respondió a mi envoltura afilada en la puerta. Una cálida sonrisa se disolvió en confusión mientras me acogía por un pasillo estrecho hasta una pequeña sala de estar. Fotos familiares descoloridas cubrían casi cada centímetro de la pared. Rey, mira quién está aquí, gritó. Pasos pesados. Se acercó y luego él estaba allí. Mi padre reconocería esos mismos ojos verdes tristes en cualquier lugar, ahora delineados por la edad pero aún brillando con el mismo espíritu gentil que recordaba desde la niñez. Susurró mi nombre como una oración, bebiendo cada rasgo de mi rostro como si fuera un espejismo que podría desaparecer en cualquier segundo. Abrí la boca pero no salió ningún sonido. Las lágrimas ardieron en mí, los ojos nublaron mi visión de este hombre que alguna vez fue familiar y ahora era un completo extraño. Sollozos contra su hombro de franela a cuadros. Permanecimos encerrados así por lo que pareció una eternidad. Todo el resentimiento, la ira y la traición arraigada que había albergado durante años hacia mi padre se desmoronó en cenizas en ese momento, una presa de emociones de las que ni siquiera me di cuenta. Había reprimido se abrió con fuerza imparable. Finalmente Rey apartó sus propios ojos llenos de lágrimas. Eva, ¿puedes darnos un minuto? La mujer, su nueva compañera que reuní, sonrió amablemente y le dio a mi hombro un apretón afectuoso. Mientras salía a la cocina, Ri me llevó a un sofá a cuadros hecho jirones y me entregó una caja de pañuelos de papel de la mesa de café de váter. Dime por qué estás aquí, Laile, cualquiera que sea la razón. Estoy tan agradecida de ver tu cara otra vez. Me sequé los ojos luchando
Para encontrar mi voz se trata de mamá, las palabras atrapadas en mi garganta. La expresión de Eric cambió, un músculo que se tensó en su desgastada mandíbula. Sé que nunca pensé que viviría para ver el día en que viniste preguntando por Mary Ann, dijo en un tono bajo y mesurado, especialmente. De tratar de entender, Vi rechazó mi disculpa con una mano callosa. Agua debajo del puente, niño, tal vez tengamos la oportunidad de repetir todo eso en otro momento. Por ahora, ¿por qué no me cuentas qué está pasando con tu madre? Al admitir que no había escuchado ni pío de ella en años, mi corazón se apretó cuando me di cuenta de que él no tenía idea de la tragedia que le sucedió a mamá. Una nueva ola de dolor me golpeó mientras ahogaba las palabras. Papá, mamá murió en un incendio en la casa. Hace un par de semanas y creo que hay razones para creer que no fue un accidente. Ray congeló la sangre que se le escapaba de la cara cuando el peso de mi revelación se estrelló sobre él. Enterrando su cabeza entre sus manos después de todos estos años, no así instintivamente extendí la mano y agarré su hombro. Nuestros roles se invirtieron mientras ahora brindaba fuerza y consuelo a mi destrozado padre mientras sus sollozos resonaban en la sala de estar. Apreté la mandíbula, un sentido renovado de propósito recorriendo a través de mí. Si exponer la verdad sobre la muerte de mamá le trajo tanto dolor a mi bondadoso padre, entonces su asesino merecía sufrir 1.000.000 de veces peor, y solo había un hombre que posiblemente podría ser el esposo de mamá, Patrick. Era hora de hacer que esa serpiente pagara por sus crímenes imperdonables, sin importar lo que costara. Después de dejar la casa de papá, mi cabeza daba vueltas con recuerdos fragmentados y una nueva determinación. Había llenado algunos de los vacíos sobre su amarga separación de mamá, confirmando mis sospechas de que el comportamiento controlador de Patrick jugó un papel importante. Papel en destrozar a mi familia. Aunque destrozado por la noticia de la muerte de Mary Ann, hubo un destello de esperanza en los ojos de Ra cuando juré hacer que Patrick pagara por cualquier delito, como si una parte de él todavía se aferrara a la creencia de que, después de todo, se podía hacer justicia. Estos años no podía decepcionarlo, no otra vez. Mis errores como adolescente confundida y resentida ya me habían costado demasiado tiempo con mi padre. Esta vez sería la mujer madura y responsable que mamá me había criado para ser. Cuando me detuve nuestro camino de entrada, Eric estaba esperando en el porche leyendo un archivo. Manila levantó la vista expectante mientras apagaba el motor. Nunca adivinarás quién me llamó hoy. Arqueé una ceja. Nate Edwards, el investigador privado de Granite 6 Solutions. Mis ojos se abrieron. Casi me olvido de comunicarme con ellos después de descubrir las inquietantes anotaciones del diario de mamá. Eric rose y cruzó el césped entregándome el archivo. Parece que el tipo comenzó a cavar incluso antes de que contratáramos oficialmente a su empresa. Esa es la iniciativa. Supongo que hojeé las páginas de contenido de los documentos fotocopiados. Registra incluso algunas imágenes de vigilancia granuladas. Nate había logrado desenterrar una cantidad asombrosa sobre la vida personal y los negocios de Patrick. Perra. Eric respiró por encima de mi hombro escaneando el papeleo. Conmigo tu padrastro cabrón ha estado lavando dinero durante años, probablemente metió las manos en todo tipo de crimen organizado. Suena mi estómago revuelto al darme cuenta de que había sospechado que Patrick se entregaba a prácticas comerciales turbias basadas en la información de mamá. Diario, pero el alcance de sus actividades criminales era asombroso. Había estado construyendo un verdadero imperio de corrupción y ahora era un objetivo principal pintado en su espalda para cualquiera a quien hubiera perjudicado en el camino en busca de venganza. Me volví hacia Eric con una escalofriante sensación de claridad. Por encima de mí, tenemos que contratar a este tipo, Nate. Si ya está cavando tan profundo por su cuenta, imagina lo que podría descubrir con todos los recursos detrás de él. Eric asintió con gravedad. Considéralo hecho. Haré la llamada en la mañana y le daré un anticipo completo. Cueste lo que cueste. Al día siguiente, el timbre de la puerta sonó puntualmente a las 9 de la mañana. Fue como si el investigador privado pudiera sentir mi desesperación. Abrí la puerta de golpe y encontré a un hombre esbelto, de cabello color arena, de unos 30 años, con ojos penetrantes y evaluadores. Mientras me echó un vistazo rápido a él, el aporter, su voz era baja de barítono con un sutil acento de Jersey agregado. Y debes ser Nate Edwards, por favor entra. Lo llevé a la sala de estar donde Eric ya tenía una taza de café después de que todos nos acomodamos.
Entramos con nuestras tazas. Nate sacó su expediente y extendió los documentos y las fotos en la mesa de café. Según mis hallazgos preliminares, parece muy poco probable que haya sido un accidente. Se lanzó a un recuento metódico de sus descubrimientos hasta el momento. El dinero de Patrick rastrea su probable participación con el crimen organizado local. Incluso algunas imágenes de seguridad que lo capturan reuniéndose con conocidos ejecutores de la mafia detrás de un Henderson Diner. Una fría ira me invadió con cada revelación imperdonable que tenemos motivos para creo que el fuego que mató a tu madre fue un golpe premeditado ordenado por uno de tus padrastros asociados para atar los cabos sueltos. Nate dijo con gravedad y candente rabia vista dentro de mí. Prácticamente podía oler el sabor amargo del humo. Escuché el crepitar de llamas insaciables devorando todos los rastros. De mamá. Erika apretó mi mano sacándome de ese oscuro abismo de furia. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? ¿Cómo derrotaremos a este bastardo retorcido y enfermo antes de que destruya a la familia de alguien más? Por primera vez, el más leve atisbo de sonrisa apareció en la comisura de la boca de Nate, una mirada de pura satisfacción salvaje. No se preocupe, señora Porter. Cuando termine, Patrick Logan no podrá ni siquiera estornudar sin nosotros. Teniendo un rastro de papel para enterrarlo de por vida, extendió sus palmas sobre el expediente condenatorio esperando ansiosamente mi visto bueno. No dudé, quememos a cimientos durante las próximas semanas. Nate y su equipo en Granite 6 Solutions trabajó incansablemente para descubrir cada detalle sórdido de las cuentas bancarias criminales del imperio de Patrick, propiedades, casas seguras, asociados conocidos. Nada quedó sin remover. Nate prácticamente se mudó a nuestra habitación de invitados subsistiendo únicamente con pizza y el café industrial de Eric mientras me dediqué a revisar archivos e imágenes de vigilancia hasta bien entrada la noche, mientras canalizaba cada gramo de mi energía para ponerme una máscara de indiferencia alrededor de Patrick unas cuantas veces por semana. Me obligué a soportar su compañía en cenas o reuniones familiares mientras luchaba contra la tentación de ir a la tierra quemada y exponerlo como la serpiente venenosa que realmente era. Un sábado soleado a fines de abril, Patrick insistió en que nos reuniéramos todos en su ostentosa mansión en Westfield para recibir un código de barras familiar al aire libre para él, señoreando su riqueza y estatus sobre todos. Cuando llegamos Eric y yo, bandejas de hamburguesas y hot dogs chisporroteaban en una parrilla de acero inoxidable increíblemente cara que podría alimentar a un batallón del ejército. Por supuesto, Patrick no tuvo que escatimar gastos para mostrar su dinero incluso en los eventos más insignificantes. Lila, qué bueno verte liberado, querido Patrick. Una nube nociva de humo de cigarro mientras me atraía para un abrazo flojo e inoportuno con sus brazos carnosos. Luché por no retroceder ante su espeso almizcle de whisky añejo y arrogancia poniendo mi mejor sonrisa entrenada en los medios. Me liberé de su agarre. Es genial. Nos vemos también, Patrick. A tu madre le hubiera encantado una pequeña juerga como esta. ¿Sabes? Mostró una sonrisa con dientes que no llegó a sus apagados ojos grises. Deberíamos levantar una copa en su honor mientras Patrick se ocupaba sirviendo whisky escocés de un cristal desagradablemente adornado. Decantador. Luché contra las ganas de vomitar. ¿Cómo se atrevía a explotar la memoria de mamá de esa manera como si no la hubiera asesinado brutalmente? No podía aguantar a Whitenackle por mucho más tiempo. Goteó de los delgados y engañosos labios de Patrick. Pasó los vasos de whisky escocés líquido ámbar que se derramaba descuidadamente sobre los ladrillos del patio. Cuando presionó uno en mi mano vi rojo. En realidad, cerdo diabólico. Las palabras escaparon en un gruñido vicioso antes de que pudiera decirlas. Patrick detuvo él. Una sonrisa de satisfacción se deslizó por su cara hinchada mientras registraba mi tono. Enfermos tratos criminales. Patrick congeló la mano que agarraba su vaso de whisky, temblando casi imperceptiblemente durante un fugaz segundo. La bravuconería se quebró y algo parecido al miedo parpadeó en sus rasgos hinchados, pero se recuperó rápidamente, cuadrando los hombros en un intento de recuperar el control. Ahora la hile. No lo hago. Sé qué tipo de ideas locas has estado teniendo, pero te sugiero que cuides tu tono cuando me habla. Sus fosas nasales se dilataron mientras intentaba cernirse sobre mí con su imponente estatura. Yo estaba completamente imperturbable después de haber soportado años de su amenazante bravuconería hacia mi madre. Ahora vi a Patrick como el cobarde llorón que era debajo de los trajes caros y el ego fanfarrón. Sí, esa postura machista puede haber funcionado con mamá,
pero no volará conmigo. Bola de baba. Saqué mi barbilla desafiante. Voy a derribarte. Y asegúrate de que te pudras tras las rejas por el resto de tu patética vida por lo que le hiciste. El carnoso rostro de Patrick se sonrojó con un carmesí modelado y sus labios se torcieron en una fea mueca de desprecio durante un momento salvaje. Pensé que podría arremeter y derribarme. ¿Dónde estoy? Se puso de pie, pero luego su mirada se posó en algo sobre mi hombro y la furia ardiente apagada en sus ojos fue reemplazada rápidamente por una máscara de falsa genialidad. Bueno, no me di cuenta de que teníamos más invitados llegando. Una sonrisa plástica, ven y únete a la fiesta, mi sangre se heló en mis venas mientras daba vueltas y caminaba a zancadas por el césped impecablemente diseñado. Estaba Nate Edwards, flanqueado a ambos lados por dos hombres de rostro sombrío quienes instantáneamente identifiqué como agentes federales de su postura rígida. Por supuesto, Nate debe haber pedido refuerzos del FBI en el momento en que detectó mi confrontación. Bruin Patrick me miró furioso por una fracción de segundo antes de tirar el contenido de su vaso de whisky con una sonrisa triste. Tus juguetes de niño tienen unos de latón. Le concedo que no le dije a Dan que respondiera manteniendo mi mirada fija en Nate. Una tormentosa sensación de reivindicación me invadió cuando los investigadores se acercaron para poner las esposas en las muñecas de mi padrastro. La lluvia de terror había terminado. La retribución kármica de Patrick finalmente había llegado. Pronto se haría justicia de una manera u otra afuera de la casa palaciega de Patrick. Los agentes federales pululaban como langostas mientras una camioneta de noticias local estaba parada en la acera. Tenso contra las esposas que estaban demasiado apretadas alrededor de sus gruesas muñecas, riachuelos de sudor corrían por su rostro sonrojado mientras intentaba mantener alguna apariencia de dignidad. Perra arrogante, su barniz de compostura se quebró cuando se giró hacia mí con furia rabiosa. ¿Cómo te atreves a orquestar este espectáculo? En mi propia casa permanecí con cara de piedra, seguro, sabiendo que su inflado ego estaba a punto de recibir el brutal castigo que merecía. No tienes a nadie a quien culpar excepto a ti mismo, Patrick. Esto es simplemente la consecuencia de que tus décadas de atrocidades criminales finalmente se hayan puesto al día. El investigador privado se adelantó blandiendo una tableta cargada con archivos de vídeo y documentos acumulados durante semanas de minucioso trabajo de vigilancia con unos pocos toques sordos. Sacó imágenes de seguridad granuladas de Patrick reuniéndose con varios asociados conocidos de la mafia detrás de un restaurante. La marca de tiempo confirmó que era de principios de esa misma semana. Mire bien esto, el señor Logan. Nate dijo que su voz estaba llena de fría malicia. Esto es solo la punta del iceberg en términos de las pruebas incriminatorias que mi equipo ha recopilado. La apariencia de valentía de Patrick se deslizó aún más mientras entrecerraba los ojos ante la comprensión de la pantalla. Se hundió a través de su haz inducida por furia. Armas de fuego compradas ilegalmente cambiando de manos, incluso su corpulento cuerpo encorvado en una sórdida habitación de motel con una mujer de la mitad de su edad que definitivamente no era apenas se elevó por encima de un susurro sus hombros. Se desplomaron con resignación como si todo el aire caliente finalmente hubiera escapado de su ego sobreinflado. En ese momento le di este miserable caparazón de humano que una vez había tenido tanto miedo y poder sobre mí, ahora se había vuelto completamente impotente y patético frente a sus propias fechorías viles. Las puertas de entrada se abrieron de golpe y un torbellino de agentes de la ley invadió el interior y se extendió por los opulentos pasillos de mármol para comenzar a sacar cajas de pruebas y propiedades confiscadas. Sus manos carnosas agarraron de todo, desde llamativas piezas de arte moderno hasta libros ahuecados llenos de montones de dinero en efectivo ilícito. En medio del caos, un canoso agente del FBI se acercó a Patrick y se acercó. Sus dientes manchados de nicotina rechinaban mientras hablaba con un gruñido gutural. Tengo suficiente contigo para encerrarte por múltiples cadenas perpetuas. Sasbol, aunque por lo que parece, convertir a los estados en testigos contra tu mafia, asociados, es la única manera de evitar que esas grandes tripas tuyas se ventilen en el patio de una prisión. Patrick Adams-Apple se balanceó mientras un escalofrío lo recorrió. Cuéntanos todo lo que sabes. El agente presionó con una mirada amenazadora, comenzando con lo que pasó con los restos de la esposa después del incendio provocado. Los restos de mi madre. Un escalofrío se apoderó de mi corazón antes de que la rabia fundida volviera a quemarme las venas.
La depravación no conocía límites con esta escoria degenerada. Fresco horror caliente, lágrimas furiosas nublaron mi visión cuando Patrick abrió la boca para comenzar a confesar sus pecados impensables. Una parte de mí sabía que debía alejarme y evitar ingerir más malignos almas marchitas revelaciones sobre él. Hombre al que inexplicablemente una vez había llamado familia, dejé que el agente de la ley no podía lograr extraer hasta el último detalle sucio, pero algo en mí permaneció paralizado, mórbidamente hambriento de consumir cada miserable palabra de verdad que finalmente pudiera liberarme de la oscuridad del engaño en el que había estado atrapado durante décadas, así que vi como la máscara inflada de virilidad de Patrick se marchitaba para exponer las larvas temblorosas debajo y bebí de la deliciosa belleza de su desaparición con una sensación casi extasiada de liberación catártica. Por fin se estaba cumpliendo la verdadera justicia en los días posteriores al arresto de Patrick. Me sentí libre de cualquier sensación de certeza o equilibrio mientras la confesión al FBI trajo una forma retorcida de cierre sobre el destino de mamá. También desató un torrente de nuevos traumas para procesar como pudo la reprensible existencia de un hombre haber infligido tal atracción gravitacional de agonía en mi familia. Primero arruinando el matrimonio de mis padres y luego robándome el de mí. Cualquier relación real con mamá en sus últimos años y finalmente orquestando su agonizante desaparición simplemente para cortar cualquier cabo suelto que pudiera implicar a su imperio criminal. La mayoría de los caballeros. Apenas dormí. Visiones de mamá envuelta en llamas abrasadoras invadieron mi subconsciente mezclándose con el horrible conocimiento de lo que se convirtió. De sus restos, ningún niño debería tener que visualizar tales pesadillas sobre los últimos momentos agonizantes de sus padres. Eric intentó valientemente ser mi ancla durante esos días oscuros, pero todavía me sentía flotando sin ser segado a través de un vasto vacío, solo la perspectiva de asegurar la muerte definitiva de Patrick. La caída final me dio un sentido de propósito al que aferrarme. Las muñecas y los tobillos, incluso ese horrible mono naranja quemado de prisión no logró disminuir el aura maligna de ego y amenaza que irradiaba de sus poros cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala del tribunal. Sus labios se torcieron en una mueca de pura malicia. Obtendrás el tuyo, un poco de metal. Poco su amenaza gutural fue ahogada por la advertencia de mi mejor amiga. No me inmuté. Lo que Venom Patrick esperaba desatar nunca pudo eclipsar el sufrimiento que me había causado durante la andanada inicial de su audiencia de sentencia. Desató una abrasadora andanada de cargos por lavado de dinero, malversación de fondos y extorsión. Tráfico de drogas, distribución de armas ilícitas, la lista se extendía interminablemente con cada nuevo y escabroso cargo criminal. Patrick parecía encogerse en sí mismo. Además, se le acusa de asesinato capital en el primer grado por orquestar el incendio provocado y la muerte por inmolación de su esposa Maran Porter. Un grito gutural escapó de los labios de Patrick antes de que pudiera sofocarlo, se desplomó hacia adelante luchando contra sus grilletes mientras grandes sollozos sacudían su corpulento cuerpo. En un instante el formidable barniz del despiadado jefe del crimen se evaporó, dejando nada más que el miserable cascarón roto de un hombre que profanaba la pizca de dignidad que le quedaba. Observé sin ninguna muestra de piedad cómo la encarnación viva de todo el trauma de mi infancia se derretía en un charco tembloroso de remordimiento y cerezo ante mis mismos ojos. Eric deslizó un brazo alrededor de mis hombros pero lo sacudí, inclinándome hacia adelante para beber cada segundo agonizante de la caída de Patrick cuando la larga lista de cargos concluyó que habíamos pasado a la fase de sentencia. Patrick parecía encogerse aún más con cada recomendación condenatoria. Desconecté la verborrea precisa de la ácida reprimenda del fiscal a Patrick biohazardó su humanidad simplemente dejando que el torrente de veneno me invada. Esta fue la penitencia de Patrick finalmente recibiendo una sentencia aritmética de sufrimiento para contrarrestar cada segundo de tormento que su letanía del mal había infligido a nuestra familia. Dada la manifestada desesperanza de su alma, este tribunal puede no distinguir ningún motivo para ser indulgente con respecto a la máxima pena de prisión posible mientras el mazo tronó con un estallido definitivo sellando el destino de Patrick. Parpadeando en sus rasgos, ¿estás bien? No tenía las palabras para transmitir la compleja corriente revuelta de emociones que se estrellaba a través de mi ser, así que simplemente asentí y fijé mi mirada en el cuerpo marchito y sollozante de Patrick siendo arrastrado lejos por el BS mirando a los muertos.
Ojos rotos, sabía que el espíritu de mamá finalmente podría descansar en paz y tal vez eventualmente el mío también podría hacerlo. Por fin el karma había restaurado el equilibrio de nuestro mundo fracturado después de la sentencia de Patrick. Mi singular fuerza motriz había sido buscando justicia y venganza por la muerte de mi madre. Ahora que estaba asegurado lo que quedaba, supuse que una parte de mí esperaba ingenuamente sentir una profunda sensación de catarsis una vez que el destino de su asesino estuviera sellado, como si un yunque de carga emocional se levantara milagrosamente de mis hombros liberándolo. Permitirme avanzar sin trabas hacia un nuevo capítulo de la vida, pero en todo caso, el gran vacío que quedó se sintió más opresivo que el peso del trauma mismo. Lograr la venganza no llenó mágicamente el vacío dejado por la ausencia permanente de mamá, ningún castigo podría compensarlo. El hecho de que ella fuera robada de este mundo demasiado pronto en esas primeras semanas del purgatorio puro, papá se convirtió en mi salvavidas, Eric, y me animó a apoyarme en él mientras poco a poco juntaba las piezas. Mamá solía apreciar antes de que todo se fuera al infierno. Al principio me dolía el corazón con cada plato casero familiar colocado en la maltrecha mesa de la cocina, cazuela de camote con jamón glaseado, todas las recetas familiares gastadas de mamá, olores que instantáneamente me transportaron de regreso a una época más simple. En un momento más feliz, papá apretaría mi mano, sus ojos verdes se escuchaban con calidez y empatía mientras atravesábamos esas primeras comidas desgarradoras. Él reconoció todas las capas enredadas de angustia que estaba esperando hasta perder a mamá por completo y finalmente aprender la verdad sobre su destino. Tener que procesar el dulce alivio que Justice logró al confrontar a su asesino gradualmente a medida que el invierno se fundía en primavera, la crudeza de esas pérdidas dio paso a una aceptación silenciosa. Encontré consuelo al reconectarme con papá y la familia. Tradiciones centradas que mamá había valorado tanto al verlos a él y a Eva. Discutían en broma sobre cómo poner la mesa o intercambiaban chistes internos sobre los nietos. Vi destellos de la domesticidad alegre y fundamentada que aún podría existir incluso después de las calamidades de la vida y por primera vez se me ocurrió que mamá en su forma espiritual eterna no lo haría. Querría que papá y yo nos quedáramos estancados en el dolor o pensando en traumas pasados. Ella querría que siguiéramos viviendo plenamente con corazones abiertos, rodeándonos de esos pequeños rituales y seres queridos que alimentaron el alma una fresca tarde de abril después de una jovial noche de juegos en familia. Eva me abrazó con fuerza mientras nos despedíamos. Me alegro mucho de que hayas venido más a menudo. Laile, tu mamá estaría encantada de verte a ti y a tu papá reconectándose así. Me retiré sorprendida al sentir la humedad picando mis ojos. ¿Realmente lo crees, oh cariño? Eva me hizo una señal en la mejilla con sus ojos brillantes brillando con compasión. Las personas más importantes en nuestras vidas nunca nos dejan realmente mientras sigamos honrando su memoria a través de la forma en que vivimos. La fuerza y la resiliencia de tu mamá fluyen a través de ti de una manera tan poderosa. Esas simples palabras estaban validando profundamente durante tanto tiempo que el enorme vacío que quedó tras la muerte de mi madre se había sentido invencible como un abismo cósmico negro como boca de lobo. Estaba destinado a permanecer atrapado en mi interior indefinidamente, pero reformulando su espíritu en algo vivo y eterno que perduraría a través de mis acciones que cambiaron toda mi vida. Perspectiva durante las semanas siguientes de que un replanteamiento sutil ayudó a catalizar una metamorfosis interna. La sed de venganza que todo lo consumía se enfrió hasta convertirse en un estado de serena aceptación, mientras que lo que le pasó a mamá fue imperdonable. Dejar que me consumiera por más tiempo sería un insulto a la forma vibrante en que vivía. Así que canalicé esa nueva fuerza interior que mamá encarnó en mi propia vida con un revitalizado sentido de propósito. Para dar forma a mentes jóvenes, simplemente traté de sumergirme en cada momento rico rodeado de las personas que me dieron fuerza, Eric, papá, Eva e incluso esas noches locas de juegos de bagel. Los meses se convirtieron en años, pero esa ember interna permaneció alimentada, impulsándome a seguir adelante. De vez en cuando vislumbraba de la miserable existencia de Patrick pudriéndose tras las rejas en las noticias, pero no desencadenó nada de la ira o la oscuridad habituales dentro de mí. Solo una plácida sensación de equilibrio. Karma restaurando el equilibrio del universo que anula la muerte de mamá.
dejados atrás nunca se llenaría por completo, por supuesto, pero yo llegué a abrazar el espacio hueco como un profundo recordatorio de lo preciosa que sigue siendo la vida para aquellos de nosotros que todavía estamos presentes y prósperos. Su luz puede haberse extinguido prematuramente, pero perduró tanto en mi alma como en mis acciones diarias, mientras un pedazo de mi corazón duraría eternamente. Es lo que mamá hubiera querido y eso se convirtió en la fuerza sustentadora que me ayudó a perseverar un día en un momento.